Hola queridos hermanos y amigos, en esta oportunidad vamos a hacer una meditación sobre el santuario. Me parece que es interesante, aquí le muestro una, una foto sobre el santuario. Allí están todos, todo menos sí, está todo lo del santuario. Candelabro, la mesa, el altar del incienso, ahí está donde está la ley de Dios, la presencia de Dios. Bueno, vamos a hacer una meditación o sacar una enseñanza o algo que nos aliente para en estos últimos días que estamos viviendo en la tierra. Bueno, queridos hermanos, vamos a leer primeramente sobre el altar del sacrificio. Así, sobre el altar del sacrificio, tarde y mañana se ofrecía la muerte de un animalito. Y ese corderito, lo dice acá Juan 1:29, lo dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo animalito que pasaba allí por el altar el altar de sacrificio era un símbolo de Cristo. Todo. Podía ser un sacrificio por el pecado, un sacrificio de paz, un sacrificio de ofrenda, pero todo animalito que moría allí era símbolo de Cristo, queridos hermanos. Y allí nosotros podemos ver, y aquí miraba, ¿no?, la foto esta del altar del sacrificio, y más o menos uno puede darse cuenta, que no era algo agradable. No era algo agradable, todo lo que pasaba por allí. Queridos hermanos, allí animalito que iba, animalito que moría. Y cuando uno llevaba una ofrenda por algún pecado cometido allí, tenía que llevar un animalito. Y el animalito lo tenía que matar uno mismo. Ahí el sacerdote nos daba el cuchillo, la daga, no sé cómo se llamaría en ese tiempo, y uno tenía que matar a ese animal. Y ese animal representaba a Cristo. Ponía la mano sobre la cabeza del animal, hacía una oración y transfería el pecado, nuestro pecado o de la persona que iba a ese lugar, lo transfería al animalito, y ese animalito era un símbolo de Cristo. El amor de Dios es muy grande y lo quiso mostrar Dios gráficamente a través de este método que él eligió, y creo que fue el mejor método que pudo haber elegido. Entonces tendríamos que estudiar más en profundidad esto sobre el tabernáculo. Y aquí uno puede ver el amor de Dios. Vamos a leer aquí en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Dice así: y cantaban un nuevo canto los salvos, diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste muerto y con su sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Queridos hermanos, es extraordinario esto, ¿no? El amor de Dios nunca lo vamos a terminar de comprender. Nosotros, el pueblo de Dios, cantando allí, pero para eso, para ser salvo y disfrutar de una vida por la eternidad, hubo que pagar un precio. Y a veces nosotros los seres humanos no valoramos eso. Le damos más importancia a los eventos de este mundo, a los hechos de este mundo, que todo tiene su importancia, pero como dice la palabra de Dios y lo dijo Jesús mismo,
tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, buscarlo a Él. Porque sin Él no somos nada, estamos perdidos. Y gracias a Él, al sacrificio que Él hizo por nosotros, nosotros podemos ser salvos. Vamos a leer aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, dice así, capítulo 1, versículo 18 al 20, y dice: Sabed que habéis sido rescatados de la vana conducta que recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defecto. Queridos hermanos, tenemos que meditar cada tanto. Todos los días dice el Espíritu de Profecía que debiéramos meditar por lo menos una hora, no sé si una hora del tiempo, pero un momento en el día, meditar en los últimos momentos de la vida de Cristo. Allí del Getsemaní, el Calvario, después meditar también la resurrección, la muerte y la resurrección de Cristo. Eso nos va a ayudar en nuestra experiencia diaria de todos los días. Y vamos a leer otra cita para que tengamos en cuenta el valor que tiene lo que Cristo hizo con nosotros. Vamos a Isaías 53, Isaías capítulo 53, ese es el capítulo que los judíos no quieren leer, no lo quieren leer, la verdad es que no lo quieren leer, pero los que lo han leído les ha ayudado muchísimo, y han aceptado a Jesús. Isaías 53, 7 dice así: Angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja ante sus trasquiladores, y enmudeció y no abrió su boca. Por eso se eligió al Cordero. Queridos hermanos, Dios ha hecho todo para que nosotros seamos salvos. Ahora la pregunta es, ¿qué estoy haciendo o qué estamos haciendo nosotros no para poder salvarnos, sino para aceptar el regalo de la salvación? No solamente el Padre nos amó tanto que envió a su Hijo a este mundo para que nos diera ejemplo de cómo vivir, pero también para que pudiéramos salvarnos. Y tuvo que morir en la cruz. Y ahí en la cruz, lo último, una de las últimas palabras que dijo Jesús en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquellos que estaban participando en la muerte de Cristo, Jesús decía: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso es también para nosotros. Muchas veces conocemos el plan de salvación y decimos, bueno, los judíos mataron a Jesús, un servidor también lo ha dicho, o los romanos lo mataron, pero los que realmente mataron a Jesús fuimos nosotros, fueron nuestros pecados. Y muchas veces no valoramos lo que Dios hizo y está haciendo por nosotros, a través de su Hijo amado. Entonces, aquí, si nosotros, gracias a Dios, uno no ha tenido, no ha visto, yo no he visto, por ejemplo, un altar simbólicamente o literal hecho, y ver que cómo descuartizan al animal, sacan todas sus partes que hay que quemarlas después, y después ahí ponerlo ahí para que se queme. Bueno, es algo increíble, ¿no? Algo increíble. Y después muchas veces, en algunos, no en todas las ocasiones, pero los sacerdotes tenían que comer la carne de ese animalito. Así nosotros también debemos comernos de qué estudiar los últimos tiempos de la vida de Jesús.
estudiar. Así quizás nos concientizamos y podemos llegar a valorar el gran sacrificio que ha hecho, alimentarnos de esas porciones de la Biblia para que nos hagan valorar el amor de nuestro Padre eterno y de su Hijo amado. Y bueno, vamos a pasar aquí ahí en el santuario. El santuario estaba el atrio, y acá viene una acotación. Jesús está ahora en el santuario celestial. Allá está el lugar santo, allí donde está la mesa, candelabro, el altar del incienso, y después está el lugar santísimo, donde están las tablas de la ley. Bueno, el arca del pacto, allí está, el lugar santísimo. Pero allá en el santuario del cielo, no hay atrio. Porque el atrio del santuario de allá del santuario del cielo es la tierra. El plan de salvación se llevó a cabo acá en la tierra. Jesús vino acá, el Hijo de Dios se hizo hombre y tomó la naturaleza humana para poder salvarnos. Porque si Él no tomaba la naturaleza humana, imposible de habernos salvado. Entonces, apreciados hermanos, todo el plan de salvación se llevó a cabo acá en la tierra. Aquí en la tierra se llevó el plan de salvación. Y ahora Él está allá, porque ya vino, cumplió con la misión, y llevó a cabo el plan de salvación, y ahora, después de la resurrección, está allá. Y ya en 1844 pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y estamos viviendo los últimos años de la historia de este mundo. Ojalá que estemos preparados. Bueno, acá vamos a ver un poquito más de la fuente de agua que simbolizaba. Podemos ver que el agua es un símbolo del bautismo. El agua es un símbolo de Cristo, porque Cristo es el Espíritu, un símbolo de la presencia de Cristo, y a través de Cristo nosotros somos purificados. Y dice Jesús ahí en Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, allí vemos que el agua es símbolo de Cristo, no de otro. Cristo, inocente, sin pecado, murió allí en la cruz del Calvario. Pero Él vivió una vida perfecta, intachable. No cruzó por su mente, aunque tuvo todas las tentaciones, un deseo hacia el mar. No, nada. Por eso que Él pudo venir y salvarnos. Aquí vamos a leer en Mateo 27, capítulo 4. Mateo 27, capítulo 4, que dice así. Mateo 27, versículo 4, perdón. Dice así. 27:4 dice, les dijo, he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya. Increíble, hermano. Es increíble cómo somos los seres humanos. No vamos a dar un nombre, pero cómo somos los seres humanos. Muchas veces somos indiferentes. Él murió, ¿por qué? Porque hemos pecado. Y muchas veces nosotros hacemos cosas inconscientes o a veces hasta conscientes. Y cuando hacemos, como decimos o pensamos algo parecido a esto, he pecado, entregado sangre inocente,
Eso lo dijo Judas. Entonces, pero ellos le dijeron, los sacerdotes, los que estaban allí, los judíos, ¿qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya. Que Dios nos ayude, hermano, a pensar de esa manera. Pero a veces actuamos de esa manera. Y no tenemos en cuenta, no le damos valor al sacrificio que hizo nuestro Padre Eterno y su Hijo amado al venir acá a través de su Hijo a salvarnos. Y el agua de la fuente de agua que estaba ahí antes de entrar al lugar santo simboliza, es una fuente de bronce, simboliza el bautismo y la purificación. El sacerdote no podía entrar al lugar santo sin purificarse, tenía que ser consciente. Inclusive tenía que ofrecer un sacrificio, un animalito primero por él. Así que, queridos hermanos, Dios nos ayude y que podamos entender que Cristo es todo. En el santuario Cristo es todo. Cristo es el agua, es un símbolo del bautismo, pero también símbolo de su Espíritu, que está obrando en nosotros. Él allá en el santuario celestial está en forma física, la naturaleza humana que Él tomó. Y aquí en la tierra está en espíritu, obrando en nosotros y tratándonos de convencer, de llegar, convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, porque tenemos que aprender también eso, queridos hermanos. Entonces, todo lo que había en el santuario tenía que ver con Cristo. Cristo, Cristo y Cristo. El Hijo de Dios hecho hombre. Y después, en la mesa de los panes, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso está en Juan capítulo 6, versículo 35. Y después ahí en Juan 6, 51, el mismo capítulo dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Este es uno de los versículos que se los lee, pero no se lo entiende. Allí cuando Jesús le dijo esto a los judíos, le dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, los judíos se decían a sí mismos, pero Jesús sabía lo que ellos estaban pensando o hablando, aunque estuviese un poco retirado. Ellos decían, ¿cómo dice este que descendió del cielo si acá está su padre, su madre, sus hermanos, sus hermanas? ¿Cómo dice que descendió del cielo? Por eso que digo que este es un versículo que se lo lee pero no se lo comprende. Porque cuando estaba ya en el cielo, antes de venir a la tierra, Él era el Hijo de Dios. Y lo dice aquí, este es un versículo que se ha leído muchas veces, pero una vez más que se lo lea no va a causar ningún problema. Dice acá en San Juan 17:5, ahora Padre, acuérdense, acá dice Padre, y Padre de verdad, no simbólicamente. No está haciendo uno de las divinidades un rol de Padre, no, este es el Padre. Y la verdad bíblica es que hay un Padre eterno y un Hijo nacido del Padre eterno. Dice versículo 5, capítulo 17 de Juan. Ahora, Padre, glorifícame a tu lado, con la gloria que tuve junto a ti antes que el mundo fuera creado. Entonces era el Hijo de Dios antes que el mundo fuera creado. Y como dice acá el versículo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, tomó la naturaleza humana, cumplió con el plan de salvación, murió y resucitó, y ahora está, y ahí le está haciendo un pedido que cuando estaba en los últimos
los últimos días de su vida aquí en la tierra. Entonces le dice ahí al Padre, Padre, glorifícame a tu lado con la gloria que tuve junto a ti antes que el mundo fuese creado. Y ahora y volvió, y ahora está con el Padre allá, intercediendo por nosotros en el lugar santísimo, el santuario celestial, el verdadero celestial, el verdadero santuario. El pan, acá hay mucho para hablar, pero no voy a hablar todo lo que hay un montón para hablar. El pan es un símbolo de Cristo mismo. El pan es símbolo de la palabra de Dios. Es símbolo de la palabra de Dios. Pero para hacer pan hay que usar dos cosas, harina y agua. Sin harina, con agua sola no se puede hacer pan. Y con harina sola, sin agua no se puede hacer pan. Y si le pusiéramos todo aceite sería algo incomible, me imagino, o que nos haría daño. Entonces el pan está compuesto por dos ingredientes, por lo menos dos. El pan sin levadura, y Cristo es el pan sin levadura. Entonces está hecho con agua y con el trigo, la harina de trigo. Entonces ese pan es el cuerpo de Cristo. Jesús dijo allí cuando en la Santa Cena le dio el pan a comer y le dijo, este es mi cuerpo. Y después dijo, esta es mi sangre, allí ahí dijo dos cosas diferentes, pero también la sangre de Cristo es el sacrificio que él hizo con nosotros, que derramó su sangre hasta la muerte. Es el símbolo del amor de Dios. Pero el pan, al estar hecho con agua, el agua es símbolo del Espíritu. Entonces, cuando nosotros comemos pan, tenemos que ser conscientes que estamos estamos entendiendo que el pan simboliza a Jesucristo, a Jesús que es el Cristo, a Jesucristo. Y también sobre la mesa, bueno, vamos a por ahí, dice que ahí son 12, tenía esa la mesa de los panes, ¿sí? Había 12 panes, dos hileras, una de 6 y otra de 6 allá al costado. Y se había hecho ahí algo especial, creo que fue con oro, fue hecho con oro, donde se depositaba el pan para que no se cayera. Tenía allí como algo que se depositaba, que ya era parte de la mesa, y se depositaba el pan, porque eso le daba seguridad al pan para que no se moviera para un lado ni para el otro. Y era un pan hecho, no era un pan grueso, era un pan medianamente fino, y eso el pan, las 12 panes, símbolo de, por ejemplo, los 12 patriarcas, símbolo de los 12 discípulos que él llamó. Puede haber otro simbolismo allí, pero vamos a dejarlo aquí. Entonces Cristo es el pan de vida. Cristo es el pan vivo que descendió del cielo. Y si alguno comiere de este pan, es decir, acepta el sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Por eso que debiéramos participar siempre de la Santa Cena. Vivirá para siempre. Y leo nuevamente lo que dice aquí en mismo Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
pero hambre de, no se habla, muchos lo toman literalmente, dice hambre de comer y de beber también. Dios nos concede todo eso, pero no tendrá hambre espiritual, siempre espiritualmente estará satisfecho, estará agradecido a Dios porque eso es simplemente el pan, es un símbolo de el amor de Dios al dar a su Hijo, que haya tomado una naturaleza humana y estuviese aquí. Eso es lo importante. Y la sed espiritual es que recibamos su espíritu, que lo recibamos a Él en espíritu. Y Él está hablando en nosotros, queriendo vivir, transformar nuestras vidas aquí, hoy, ahora. Dios quiere ayudarnos a entender el amor de Dios. Y vamos a pasar aquí al candelabro de 7 brazos y vamos a sacar algo espiritual. Y aquí en el candelabro de 7 brazos es lo que quiere decir que es la perfección. Y además el candelabro, bueno, eso lo voy a dejar para otro tema, pero simboliza que Él está en todos lados, que Él es omnipresente. Y también simboliza a la iglesia. En Apocalipsis está. Pero acá me quiero detener un poquito, que nunca he escuchado que se hable de esto. El candelabro se usaba para el candelabro el aceite, a ver si un aceite hecha de, acá dice en Levítico 24, Levítico 24, versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder la lámpara continuamente. Entonces, la lámpara, es decir, el candelabro con sus 7 lámparas tenían que estar prendidas continuamente. Y aquí habla del aceite, pero el aceite sola en el candelabro no podía dar luz. ¿Qué se necesita para que dé luz? Se necesita, queridos hermanos, la mecha. Se necesita la mecha. Sin la mecha no hay luz. Le decían a la mecha el pábilo, así que estaba hecha de lino y era de un material precioso, pero había que poner el pábilo, es decir, la mecha, en cada brazo y el aceite para que pudiese prender. Y había como una tenaza que era para que cuando ya la mecha se estaba, o de alguna manera se quería apagar, había que cortarla, esa mecha allí, para que siguiera funcionando, para que funcionara bien. Y esa mecha es símbolo de la humanidad de Cristo. Es símbolo de la humanidad de Cristo. Y el aceite es símbolo de la divinidad de Cristo. Así que en el candelabro, en esa luz, está la divinidad de Cristo y la humanidad de Cristo. Entonces, y él dijo que él era la luz del mundo. Dice Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida, que es Cristo, queridos hermanos. Entonces, había esa mecha que había que ponerle para que pudiese dar luz, porque el aceite sola sin mecha no funcionaba eso.
sería lindo que hacer un estudio un poquito más profundo de esto. Entonces, Jesús, que es el candelabro, representa a la iglesia, y Jesús quiere obrar a través de su iglesia. Porque Jesús dijo que nosotros éramos la luz del mundo. Pero ¿cómo, en qué sentido era? Si el Espíritu de Cristo mora en nosotros, vamos a ser luz para el mundo. Porque vamos a reflejar el carácter de Cristo. Y vamos a ser de bendición para las personas. Es muy importante aquí lo del candelabro, y habría mucho más para decir, pero ya veo que se me está yendo el tiempo. Entonces, queridos hermanos, vamos a pasar acá al altar del incienso. Y bueno, eso hemos escuchado bastante, gracias a Dios, que lo del altar del incienso también se usaba aceite. A ver si aceite. Vamos a verlo aquí. El altar del incienso, en la Biblia, en Éxodo capítulo 30, dice así: y harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Ahí también sería mucho para hablar. Su longitud será de 1 codo, y su anchura de 1 codo será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Y le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, y sus 2 esquinas ambos lados suyos, para meter las varas y poder ser llevados cuando eran trasladada el arca, el arca del santuario. Harás la vara de madera de acacia y la cubrirás de oro. Y pondrás delante el velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio, que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo, con el sacerdote. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas lo quemará. Cada mañana tenía que aceite aromático. Y cuando Aarón encendía las lámparas, al anochecer quemaba el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Y eso era un aceite perfumado. Era un aceite único, que no se le podía dar la copia de ese aceite para hacer otra cosa. Dar la receta del aceite como se hacía. Entonces, allí cuando se ponía en el altar, tenía que estar siempre ahí listo para decir continuamente también. Dice, el incienso representaba las oraciones de los creyentes. Eso está en Salmos, en Apocalipsis 5, 8, y capítulo 8, 3, 4, y el Salmo 141, 2. Se mezclaba con ceniza del altar, del altar del sacrificio, que representaba la muerte sustituta de Cristo. Y por eso tenía el propósito. O sea, que traía de allí ceniza del altar, que representaba la ceniza y el sacrificio de Cristo. Y allí se le echaba el aceite perfumado, aceite especial para ese propósito, y ese humo representaba las oraciones del pueblo. Pero allí, en las oraciones, ahí intervenía Jesús, y junto con las oraciones, Jesús en espíritu, por así decirlo, de una forma simbólica, subía y
como nosotros realmente, queridos hermanos, no sabemos orar. Pedimos a veces, pedimos y pedimos mal. A veces pedimos mal porque pedimos cosas que no debiéramos pedir. A veces pedimos mal porque no nos sabemos expresar. Entonces Jesús transforma la oración y llega ya, por así decirlo, en una forma perfecta a los oídos de nuestro Padre Eterno. Entonces, el altar del incienso. Y aquí quería acotar otra cosa, que todos los elementos aquí, salvo la fuente de agua, estaban hechos de, creo que la fuente también, pero estoy seguro, estaban hechos de madera, la mesa, lo que no sé si el arca de, no, el arca del pacto estaba hecha de, creo que de toda de oro, o por lo menos el propiciatorio, como los ángeles. Pero todos los elementos que estaban hechos con madera de acacia, simbolizaba la madera, simbolizaba a Cristo, es decir, a Cristo, la humanidad de Cristo, la humanidad del Hijo de Dios, cuando Él tomó la naturaleza humana. Y el oro simbolizaba su divinidad. Y todos esos detalles tienen que llevarnos a verlos, tenerlos presentes para meditar en ellos. Que Cristo es todo. En el santuario Cristo es todo en el santuario. Entonces, ahí se mezclaba en el altar del incienso la ceniza que venía ahí, no estaba totalmente apagada, ¿no? La ceniza allí se echaba allí y se le ponía aceite especial perfumada, y las oraciones son un olor grato a Dios. ¿Por qué? Porque Él se goza cuando nosotros oramos. Él quiere que oremos más, que nuestra vida sea una vida de oración. Por eso dice allí en la palabra de Dios, creo que es Santiago, orad sin cesar. Orad siempre, en todo tiempo, todo lo que hagamos. Tenemos que consultarlo con Dios para ver, ¿debo hacer esto o no debo hacer esto? Mi hermano, les digo, cuando nosotros oramos, vamos a comprar y oramos cuando salimos y le pedimos a Dios, ayúdame a comprar lo correcto, las cosas salen bien y uno compra lo que necesita comprar. Porque muchas veces he salido a comprar, y no muchas, pero he salido a comprar y he comprado lo que no tenía que comprar. A veces compraba algo porque estaba barato, después ni lo usaba. Así que, hermano, consultemos, oremos, y a Dios le agrada que no lo cansamos con nuestras oraciones. Lógico, cuando hacemos oraciones impropias, lógico, eso ya hasta viene a ser un agravio hacia Dios. Pero nosotros, si actuamos como Jesús nos enseñó, a ser manso y humilde de corazón, y aunque ellos hemos faltado, nos dirigimos a Él con respeto, Dios se alegra, se goza, porque estamos buscándole a Él. Y si hemos pecado, lo estamos buscando para que nos perdone y que obre en nosotros, porque el arrepentimiento no es algo de nosotros. Dios obra en nosotros el arrepentimiento, para que nosotros sintamos necesidad de su ayuda. Y bueno, habría mucho más para decir, pero vamos a pasar al arca del pacto. Contenía las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Y ese era el lugar especial, allí donde estaba la presencia de Dios, allí en el lugar santísimo. En el lugar santísimo, allí estaban las tablas de la ley que escribió a través de su Hijo amado. El que escribió, queridos hermanos, las tablas de la ley fue Cristo, es decir, el Espíritu de Cristo escribió las tablas de la ley. Él escribió las tablas de la ley, no un tercer personaje. Entonces, y ahí estaba el maná, la vara de Aarón. Bueno, pero ahí eso es para que entendamos que Dios nos tiene en cuenta, hermano.
Dios nos tiene presente. Junto allí la vara de Aarón. Y Aarón no fue el mejor de todos los sacerdotes, queridos hermanos. Cometió errores graves. Pero Dios perdona, transforma. Y Aarón está esperando que Jesús venga por segunda vez. No Moisés, Moisés está allá. Y sobre el arca del pacto estaba el propiciatorio, hecho de oro. Y dos querubines allí, dos ángeles, que miraban hacia el propiciatorio, en reverencia, en total reverencia. Las tablas de la ley eran una representación de la justicia divina, El propiciatorio lo era de la misericordia y gracia. Las tablas de la ley eran ¿qué? Una representación de la justicia divina. Pero el propiciatorio era, representaba la gracia de Dios, la justicia de Cristo. En Jesús ambas se encontraron, dice Salmo 85, y se besaron, de la justicia y la misericordia. La misericordia es parte del amor de Dios. Entonces, podríamos decir, la justicia y el amor de Dios es una sola cosa. Porque sin justicia, para Dios le hubiese sido fácil perdonar nuestros pecados. Adán y Eva pecaron y bueno, no hay problema, dice, yo ahora a ustedes los voy a ubicar y como cayeron en pecado, yo tengo el poder para que ustedes se olviden de que cayeron en pecado y ya no van a tener memoria de que cayeron en pecado y van a seguir viviendo por la eternidad. Pero Dios no es eso, Dios no hace trampas, Dios no transgrede su propia ley, porque si Él hizo la ley y hubiese hecho, por ejemplo, lo que estoy diciendo, que Dios obrara en la mente de Adán y Eva que se olvidaran de que comieron del árbol, de que no debían comido, de que le hicieron caso a la serpiente en vez de a él, entonces Dios no sería serio. Pero Dios es perfecto en justicia y en amor. Es perfecto. Eso es lo que podemos decir de Él, que es perfecto. Él es amor, no es que tiene amor. Él es justicia, no es que tiene justicia. Entonces, queridos hermanos, aquí es muy importante y no debemos confundir, hermano, a veces uno se confunde. Sí, la ley de los 10 mandamientos está en el Pentateuco y está escrita en muchos lados, pero el Pentateuco, los 5 libros que hablan de la ley de Moisés, aunque no es de Moisés, se dice que es de la ley de Moisés, pero también es ley de Dios que le dio a los hombres para que viviera de tal manera, hubiese un orden, porque sin ley no hay orden. Entonces Dios es un Dios de orden, queridos hermanos, y sin ley no hay orden, hay libertinaje. No es que sea libertad no tener ley, es ya libertinaje porque cada uno hace lo que quiere. Entonces, queridos hermanos, se confunde a veces la ley de Dios de los 10 mandamientos que fue escrita por el Hijo de Dios, por el divino Hijo de Dios, allí en tablas de piedra. Inclusive les fue escrita las tablas por el Hijo de Dios aquí en la tierra. Pero Dios lo hizo todo. Y las tablas que están allá en el arca, allá en el santuario celestial, también la escribió el Hijo de Dios. El Padre le habrá dicho, escribe la ley, porque en algún momento de la eternidad el Hijo no existía. Y el Padre lo trajo a la vida. Y yo imagino que le dijo, bueno, escribí las tablas ahí y las vamos a poner en esta arca. Queridos hermanos, no confundir las dos tablas de los 10 mandamientos con el Pentateuco. Por el así mal dicho, las
Bueno, ahí Dios inspiró para que se escriba de esa manera, o el hombre usó esa manera de escribirlo, no sé. Las tablas de Moisés, o sea, la ley de Moisés. Pero esa ley se la inspiró Dios para que la escribiera Moisés. Y él es el escritor nada más, porque no fueron ideas suyas las que se escribieron allí en el Pentateuco, esos primeros 5 libros de la Biblia. Y es, hermano, no confundir, no confundir. Aquí también está algo claro. Tenemos 2 santuarios. Teníamos 2 santuarios. Es decir, hablando físicamente, sacando al ser humano. 2 santuarios. El santuario del desierto, que Dios inspiró a Moisés para que lo hiciera y para que después escribiera sobre todo eso. Después, a través de Salomón y de David y Salomón, hizo el santuario, que es lo mismo, nada más que el desierto era una forma más, ¿cómo podríamos decirlo? Con los mejores materiales, sí, los mejores materiales. Pero una forma, podríamos decir, no sé si esta es la palabra correcta, una forma más rústica. Pero era lo mismo, nada más que el santuario que hizo Salomón lo hizo una forma, el mejor de mármol, o no me sale la palabra ahora, hizo oro, es decir, lo hizo de los mejores materiales que habían. Aunque él hizo el edificio, me imagino yo. Él hizo el edificio de los mejores materiales que había. Pero la mesa, el altar del incienso, el arca del pacto, el altar del sacrificio, la fuente de agua, y todo eso, y los utensilios que había en todo eso, me imagino que fueron los que, no he leído toda esa parte, o Salomón hizo más grande, con más cantidad de utensilios. Pero, querido hermano, el santuario terrenal, es decir, estaba el que se hizo en el desierto, el de Salomón, y después el que hizo el pueblo de Dios cuando salió después de los 70 años de cautiverio en Babilonia. Ahí reconstruyó el santuario, reconstruyó la ciudad de Jerusalén también, reconstruyeron, y eso fue lo que hubo acá como santuario en la tierra. Pero no confundamos el santuario terrenal con el santuario celestial. No confundir, hermano. Lo del santuario terrenal terminó con la muerte de Jesús. Cuando Jesús murió, se rasgó el velo de arriba abajo, Dios mismo lo rasgó, terminó todo eso lo que tenía que ver con el santuario terrenal. Terminaron las fiestas, todos los símbolos, los sacrificios, todo eso terminó. Y todas las órdenes, es decir, todas las órdenes que era respecto al santuario, todo eso terminó. E inclusive mucho de lo escrito, una cantidad muy grande, más del 50% me imagino, que no es aplicable esas leyes que eran para el pueblo de Dios, los hebreos, los israelitas, después al final terminaron como los judíos, porque la última tribu que quedó. Entonces, mucho de eso que está escrito allí ya no son aplicables ahora. ¿Se pueden sacar enseñanzas y aplicarlas para ahora? Sí. Pero yo no puedo aplicar todo lo que estaba allí. No puedo agarrar y empezar a matar un corderito, un chivito en sacrificio para Dios. No, todo terminó eso. No que no puedo. Puedo hacerlo, sí, pero no debo.
No debemos hacer eso, no confundir. Que hay enseñanzas maravillosas y que hay enseñanzas aplicables para nuestros días en la ley de Moisés, que es ley de Dios también. Sí, hay. Y hay enseñanzas maravillosas allí, que debemos estudiarlo como lo estamos haciendo ahora. Una forma muy suave, pero lo que estamos haciendo ahora. Entonces, queridos hermanos, que Dios nos ayude. La ley de Dios es eterna. Dios es justicia y es amor. Y nosotros no podemos confundir una cosa con otra. Y quiero que tenemos que darle el valor, y mucho valor, a todo esto que estamos aprendiendo aquí. Del altar, de la fuente del agua, de la mesa de las proposiciones, del pan, del candelabro, la luz, todo eso, del altar del incienso, del arca del pacto. Si todo eso es maravilloso, deja una enseñanza maravillosa. Y lo del arca del pacto, el arca del pacto que estaba acá en la tierra, ya estaba en la tierra. Ahora está el acta allá, la que no la hizo el hombre, no participó el hombre en lo que está hecho allá en el cielo. Me imagino que lo habrá hecho a través de los ángeles, es una imaginación nada más. Queridos hermanos, la ley de Dios es eterna y Él la quiere grabar en nuestros corazones, ¿no? Y a través de la enseñanza de esto, del sacrificio, de todo esto, de la fuente, de los panes, de la mesa, el candelabro, de todo esto, del arca del pacto, podemos aprender de la ley de Dios. Aprender de la ley de Dios. Queridos hermanos, que Dios los bendiga, que Dios nos ayude a un servidor en primer lugar que necesita mucha ayuda, y Dios los ayude a ustedes también, a todos nos ayude y nos bendiga y nos ayude a entregarnos a Él para que ya no vivamos nosotros, sino que viva Cristo en nosotros, que es el verdadero Cordero de Dios, el que se sacrificó. El Hijo de Dios tomó la naturaleza humana y murió por nosotros y resucitó por nosotros también. Y pronto va a venir a buscarnos. Que Dios nos ayude a estar preparados. Muchas bendiciones y les deseo lo mejor de lo mejor. Y será hasta la próxima, si Dios quiere. Y les pido un favor, si esto de alguna manera les sirvió, compártanlo. O preparen algo ustedes y compártanlo. Hay que predicar el Evangelio para que Jesús venga allá. Muchas bendiciones. Será hasta la próxima, si Dios quiere.